En un cómputo global, Omega parecía ser la forma de vida perfecta. Este era el primer mortal de la segunda existencia, siendo creado en base a la energía del núcleo celeste cuando aún no se esquematizaba el control y naturaleza de las almas, la vida y la muerte. Omega era un ser capaz de ser compatible con la energía del núcleo celeste, pero no compatible con el mismo. Los celestes y demonios en su momento llegaron a crear el orden cósmico y existencial que todos conocemos. Estos aún así entendían que más allá de eso no podían intervenir más en la vida mortal, por lo que para eso le cederían esta responsabilidad a un mortal propiamente. Este ser velaría no solo por el orden de las dimensiones, líneas de tiempo y realidades creadas y por crear, sino que además sería sin lugar a dudas el ser más poderoso de la segunda existencia. Esto incluyendo, claro, a los celestes y demonios más poderosos. Con lo que había pasado en el Génesis o ahora conocido como Infierno 1, esto parecía ser la peor idea de todas. Sin embargo, estos también entendían que los mortales eran dueños de su destino de alguna manera, por lo que aún así confiarían ciegamente en este. Eso sí, este sería un ser completamente ajeno a todo. El velar por el orden de la existencia iba dirigido a la naturaleza de la misma. Por lo que este tenía terminantemente prohibido el intervenir en asuntos mortales. Esto implicaba no crear o destruir a seres que él considerara malignos o demasiado buenos, así como tampoco intervenir en combates ajenos hasta que estos de manera definitiva atentaran contra el multiverso dimensional entero. Cosa que en principio era imposible de imaginar. En el resurgimiento de la bestia Atacama, al ver que este había borrado la gran mayoría de la segunda existencia con su poder, este estaría preparado para intervenir. No obstante, los celestes no lo permitirían haciendo que Goku despertara el Mystic 5. Esto podría sonar innecesario o ambiguo, pero tenía su explicación. Para empezar, Omega nunca fue alguien 100% fiable para los dioses. Ni siquiera en el más extremo de los casos. Estos creían que Omega podría ser manipulable, advertencia que los celestes le darían a Goku antes de absorber al núcleo celeste, puesto que gracias a lo que había hecho por ellos hasta el momento, les inspiraba más confianza. Omega aún así era absoluto y omnipotente, por lo que luego del conflicto contra Takama, a diferencia que todos los mortales, este sí que notaría cómo su existencia había terminado y continuado de la nada. Es por ello que al ver viajar a Goku y a Vegeta entre dimensiones, este sospecharía de estos. Omega hasta el momento sabía todo de ellos, excepto lo del Mystic 5 al haber estado fuera de su existencia. Al verlo, Omega sabría de lejos que esa fase era la causante de su desaparición momentánea. Prueba más que suficiente para saber que el Mystic 5 era infinitamente más poderoso que él. Esto es algo que ya sabríamos en esencia, pero no sería todo. Había algo que aún nadie sabía y era la historia personal del mismo. Pese a parecer la forma de vida perfecta, Omega había vivido su eternidad consternado por su propósito. Este sentía una intensa conexión con la puerta al Infierno 1, entendiendo que de alguna u otra manera, el poder real que lo creó venía de allí. Sin embargo, ese poder creador era el que probablemente los destruiría a todos con todo y segunda existencia. Aunque era poderoso y carismático en cierto sentido, Omega no entendía por qué los dioses tenían que ocultarle cosas. En especial, algo tan importante como eso. Aún así, este tenía un gran sentido de responsabilidad, el cual lo llevaba a cumplir a rajatabla su trabajo divino siendo un mortal. Omega se dedicaría completamente a esto, viendo cómo universos, dimensiones y líneas de tiempo eran creadas y al mismo tiempo iban siendo destruidas por mortales. Este vería lo peor de estos, pero no los consideraba dañinos ni nada por el estilo. Los consideraba libres de hecho. Pese a que vio las peores injusticias, quizá, este se sentía orgulloso de llevar a cabo su milenaria labor sin fallar en ningún momento. Incluso si en ocasiones debía ser él quien pusiera fin a una era completa en un universo o dimensión. De todos esos eones, la única mancha en eso fue el mundo de ZK, debido a que ésta había destruido todo haciendo de su dimensión algo vacío y casi imperceptible. Afortunadamente, aquí estaba para terminar con su tarea pendiente e imponer orden. Esto lo sabría ZK en base a su contacto con las cadenas malditas del infierno, las cuales le servirían de conexión con Omega por su dolor. Luego de todo un torneo en donde esta parecía solo una marioneta vacía sedienta de destrucción y entregada a la ira, esta diría unas palabras bastante cuerdas para alguien cuyo espíritu estaba roto desde hacía millones de años. Orden. Entonces así era como llamaba su inoperancia mortal.
¿Cómo es posible que un dios, si es que puede llamársele así, pudiera jactarse de semejante atrocidad? Un dios se suponía que debía ser alguien quien respondiera por la justicia o por el orden real. No por lo que alguien le imponga o lo que creyera correcto porque sí. ¿Dónde demonios estuvo su misericordia a todas esas almas desamparadas que vivieron lo peor de esta existencia? A lo que llamaba orden o justicia era llegar a un mundo moribundo, herido y desangrándose a terminar el maldito trabajo de quienes lo habían dejado así. Quien velaba por la justicia real de aquellos quienes no podían defenderse. De aquellos quienes no decidían dejar su vida en el camino por el poder y la ambición. Quien se hacía cargo de gente como ella, quien nunca quiso ser lo que era. Nunca quiso llegar hasta este punto y ser consumida por completo por algo que nunca eligió. En serio se veía a sí mismo y se consideraba un dios. Incluso en ese monstruo llamado Damu vio más misericordia en un momento, que en la que parecía toda una eternidad el grandioso Omega. Si eso era un dios, entonces ella no creía en ese dios. Zeka volvería a perder su conciencia como hasta ahora en el torneo, tomando las cadenas malditas de Omega y arrancándolas de su cuerpo espiritual una por una. El conocer la historia de Omega solo haría que el odio de la misma se acrecentara infinitamente, aumentando su poder a magnitudes que no podían ser tan siquiera medidas. En las gradas todos pensarían lo mismo. Esto se estaba saliendo completamente de control. El poder de Calcium comenzaba incluso a someterlos a ellos en las gradas, cosa que haría levantar una ceja a ambos primordiales, quienes dirían que entonces hasta ese punto podía llegar el odio de un mortal. Era sumamente interesante ver tanto odio en alguien que no fuesen ellos en su momento de peor frenetismo. Omega comenzaría a mostrar dificultades para controlar a Zeka cuando parecía tenerla controlada perfectamente hacía unos momentos. Obligándolo a usar las cadenas sagradas y malditas al mismo tiempo. Este estaría tan exhausto hasta el momento, que usaría su técnica dimensional para enviar cadenas en todas direcciones. Sin embargo, el cuerpo de Zeka terminaría de reestructurarse yendo en dirección a él. Omega volvería a repelerla con su técnica dimensional, pero la misma haría que su control sobre Zeka sumado a su cada vez más agotado cuerpo terminaran por liberarla. Esta haría terribles acometidas con su forma espiritual, las cuales Omega estaría ahora cerca de recibir. Aun con eso, agotado y sometido al gran estrés que le representaba el nuevo poder de Zeka, este volvería a tomar la delantera. Goku Mystic diría que era abrumador. El poder de Omega no tenía sentido. Era como que su cuerpo le daba siempre el poder necesario para superar a su rival aun cuando se notaba bastante cansado. Estaba en un punto donde con un solo golpe podía eliminar la existencia entera de cuando ellos se enfrentaron a Takama. No tenía el más mínimo de los sentidos. Zeka, viéndose inferior nuevamente pese a su abusivo incremento de poder, tomaría uno de los vestigios de las cadenas que le quedaban en su cuerpo para atacar a Omega. Omega se notaría cada vez más fuera de sí. Este estaba arrasando brutalmente con Zeka aunque ésta incrementara su poder constantemente. Era hasta ahora, la batalla más brutal y sanguinaria de todas. Omega diría que ella era un maldito error. Una miserable escoria que debía ser eliminada del multiverso. Hablaba de que él solo terminaba el trabajo de quienes desangraban mundos y dimensiones, pero ella había provocado la peor de las extinciones en la suya. De estar en su máxima capacidad, este solo la eliminaría sin decir palabra. Sin embargo, lo haría aunque tuviera que ensuciarse las manos. Zeka mandaría a volar a Omega, quien rápidamente reaccionaría intentando destruirla. Esto impresionaría incluso al 20 Supremo, quien diría que lo sabía. Este combate para Omega era seguramente el más peligroso por lo internamente relacionado que estaba con esa chica. Cualquiera en este torneo seguramente seguramente perderían en un combate largo contra este. Sin embargo, aquí no lo lograba no por poder pues claramente le sobraba, sino porque estaba perdiendo el control totalmente. Odiaría estar en los zapatos de Calcium pues la única forma de que este se detuviera, sería cuando la viera desaparecer por completo. Goku y Omega pensarían lo mismo, sumado a que jamás habrán imaginado ver a alguien tan sereno como Omega tan desquiciado. Entendían que este buscaba subsanar un error que nunca corrigió, pero parecía dejarse llevar demasiado. Lo que sí era seguro, era que gracias a esto el combate era algo que parecía estar cerca de terminar.